¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a hacer la resolución del examen 6 de física. Al igual que todos los otros exámenes, vamos a hacer la resolución del examen de área 1 y los compañeros de área 2, área 3 y área 4 deben buscar la pregunta asociada a área 1 que coincide con su área. Si, por ejemplo, la pregunta 50 de área 3 corresponde con la pregunta 44, la pregunta 45 de área 4 corresponde a la 49 de área 1 y así sucesivamente ustedes van buscando la pregunta asociada a su examen para que ustedes chequen principalmente las preguntas más bajas y si quieren revisar todo no hay ningún problema, les sirve de repaso en general. Ok, entonces vamos a dar la cabida a la resolución del examen. Empezamos con la pregunta número 41 y nos dice: sobre un carrito de juguete actúan simultáneamente dos fuerzas. Fuerza 1 igual a 20 newtons a 0 grados y fuerza 2 igual a 15 newtons a 180 grados. ¿Y cuál es la fuerza neta que actúa sobre el carrito? Recordemos que el tema del que estamos hablando es el tema de vectores. Y siempre les he recomendado que cuando se hable de vectores, lo que ustedes tienen que hacer es pintar las flechitas para que sepan qué hacer con ellos. Primero, la fuerza de 20 newtons a 0 grados, recuerden que 0 grados es a la derecha. Y después, la fuerza de 15 newtons a 180 grados, 180 grados es a la izquierda, ¿ok? Por lo tanto, como una fuerza va a la derecha y una fuerza va a la izquierda, en este caso lo que ustedes tienen que hacer es restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar los valores de las magnitudes, 20 newtons y 15 newtons. Siempre el más grande menos el más chiquito. Entonces, 20 newtons menos 15 newtons nos dan 5 newtons. Y recordemos que para identificar hacia dónde va, nos fijamos de los dos vectores, el más grande y el más grande es de 20 newtons. Nos fijamos hacia dónde va. 20 newtons va a 0 grados. Por lo tanto, nuestro vector resultante de fuerza neta es 5 newtons a 0 grados. Por lo tanto, esta es la respuesta que se encuentra en el inciso A. Siguiente pregunta. Pregunta número 42 nos dice: un peatón avanza 40 metros en 20 segundos, repentinamente se detiene durante 10 segundos y posteriormente recorre 20 metros en 10 segundos. La pregunta es: ¿cuál es su rapidez media? Rapidez media. Recordemos que la rapidez se define como la distancia total que se recorre, la distancia total dividida entre el tiempo total del recorrido. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es sumar los valores de las distancias, que en este caso son 40 metros, y después son otros 20 metros, que eso nos da un total de 60 metros, entre el tiempo total que toma realizar el recorrido. El tiempo total son 20 segundos, 10 segundos y otros 10 segundos, que en total nos dan 40 segundos. Que si nosotros simplificamos, podemos quitar un 0 arriba, un 0 abajo y simplemente hacer la división de 6 dividido 4. Y 6 dividido 4 es lo mismo que es 3 medios, entonces sería 1.5 metros sobre segundo. Ese sería nuestro resultado,
que si nosotros buscamos en las opciones a respuesta se encuentra en el inciso D. Siguiente pregunta. Nos dice, a un objeto que pesa 20 newtons se le aplican dos fuerzas, F1 igual a F2 igual a 50 newtons, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración del objeto? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que si nos hablan de fuerzas y aceleración, el ejercicio habla de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, en donde segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida la masa. Les hice hincapié que en este ejercicio precisamente no tenemos que hacerle caso al esquema. Nos debemos de enfocar únicamente en el valor de la fuerza, que en este caso es de 50 newtons. Ese es el valor de la fuerza que debemos de considerar, 50 newtons. Ahora, para la cuestión de la masa, si nos damos cuenta, a nosotros no nos dan ese valor. Lo que nos están dando, es el peso. Entonces tenemos que aplicar el concepto de peso. Peso nos dice que es igual a masa por gravedad. Nosotros requerimos el valor de la masa. Entonces tenemos que peso, la gravedad que multiplica la quitamos dividiendo. Peso dividido gravedad, eso será la masa que estamos buscando. El peso nos están dando un valor de 20 newtons, entonces es 20 newtons dividido entre la gravedad que nos dicen considera la de 10, entonces entre 10 metros sobre segundo cuadrado será la masa y eso como resultado nos da 2 kilogramos. 20 dividido 10 es 2 kilogramos. Ese es el valor de masa que nosotros tenemos que ocupar para hacer el cálculo de la aceleración. Entonces, ingresando el dato aquí, 2 kilogramos, hacemos la división, 50 dividido 2, eso da un valor de 25 metros sobre segundo cuadrado. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio, que se encuentra en el inciso D de dinosaurio. Entonces, mucho cuidado en recordar que todo tiene nombre. No vayan a considerar que esto sea la masa, no, o que esto sea la fuerza, no. Ese es el peso del objeto. Las fuerzas, recuerden, estas fuerzas que aparecen aquí en segunda ley de Newton son la fuerza total que quedamos, que en este caso el esquema no lo vamos a considerar porque esto hablaría de fuerzas perpendiculares que la UNAM no considera, que recuerden, les dije, es un error que viene cargando. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta número 44. La primera ley del movimiento de Newton, o también llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanece en o movimiento a menos que tanto. ¿Ok? Primera ley de Newton. Ley que habla de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza, lo cambie. Recuerden que necesariamente tiene que ser una fuerza, no
equilibrada. No se les olvide, una fuerza no equilibrada. Entonces, buscando reposo, rectilíneo uniforme y fuerza, nos damos cuenta que se encuentra en el inciso C. Reposo, rectilíneo uniforme y fuerza. ¿Ok? Mucho cuidado con esa parte de fuerza. Recuerden, ahí no lo dice el ejercicio, pero recuerden, no se les vaya a olvidar que necesariamente tiene que ser una fuerza no equilibrada. Siguiente pregunta. ¿Por qué se detiene un objeto que se desliza sobre una mesa? ¿Por qué? Regresa a su estado natural de reposo. Se le agota la fuerza suministrada para que se mueva. El peso del cuerpo es afectado por el centro de la Tierra. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Pregunta que se repitió del examen pasado y le hice hincapié que si algo se detiene es porque lo frena, es porque va en contra de su movimiento, y eso necesariamente tiene que ser la fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento y eso va a ocasionar que el objeto trate de detenerse. Recuerden que la que puede ser opción a respuesta es el estado natural de reposo, pero recordemos que por primera ley de Newton, el estado natural de un objeto es el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces esta respuesta no puede ser. Entonces mucho cuidado. Pregunta que se repitió del examen pasado. Continuamos. Nos dice: se descubrió un planeta en donde la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 5.46 metros sobre segundo cuadrado, por lo que se puede decir que y nos damos cuenta, las opciones a respuesta hablan de caer, ¿ok? Hablan de caer, el inciso D también hablan de caer. Como es una pregunta sobre caída libre, aquí lo anoto en la parte de abajo. Recuerden, es dos opciones. Si las opciones hablan sobre aceleración, debemos de buscar la que diga igual, porque la aceleración, recuerden, es constante. Pero si las opciones hablan sobre velocidad, que esta era la que nos interesaba porque todas hablaban de velocidad, debemos de buscar la que diga aumenta, porque la velocidad de los objetos aumenta continuamente. Recuerden, se van cayendo a una mayor velocidad conforme van llegando al suelo. Entonces, en este caso debíamos de buscar la opción que dijera velocidad aumenta, que esa se encontraba en el inciso C. ¿Ok? Ahí claramente nos dice la velocidad aumenta. ¿Ok? Respuesta del ejercicio, inciso C. Siguiente pregunta. Nos dice: en un sistema mecánico se cumple que, inciso A, un cuerpo se mueve con el mismo ímpetu, inciso B, una fuerza provoca una aceleración, inciso C, una aceleración provoca una fuerza, inciso D, un cuerpo que está acelerado está sometido a una fuerza igual a 0. Nunca les he mencionado la palabra ímpetu, por lo tanto esta no puede ser. ¿Ok? Si un cuerpo está acelerado, la fuerza, si un cuerpo está acelerado, la fuerza no es cero. Esto tampoco puede ser, por lo tanto no es. Y de estas dos, tiene que ver con segunda ley
de Newton, segunda ley de Newton, y recuerden que por segunda ley de Newton es en ese orden: fuerza genera aceleración, nunca al revés, como sucede en el inciso C. Aceleración provoca fuerza, no. Las aceleraciones no provocan fuerza. Las fuerzas provocan aceleraciones. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería el inciso B. Pregunta número 48. En una colisión elástica entre dos objetos, ¿qué ecuación expresa la conservación del momento? Recordemos que en una colisión elástica los objetos quedan pegados, quedan separados, ¿ok? Es decir, empezamos con dos objetos y terminamos con dos objetos. Por lo tanto, debemos de tener suma de dos términos en ambos casos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Recordemos que ley de conservación del momento nos dice que lo inicial tiene que ser igual a lo final. Inicial igual a la final. Por lo tanto, buscamos eso, inicial igual a final, pero recordemos que no podemos mezclar datos. Va 1 con 1 y 2 con 2. Masa 1 con velocidad 1, masa 2 con velocidad 2. Y por tanto, la respuesta que cumple con esa condición es el inciso B. Masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2. Iniciales del lado izquierdo, finales del lado derecho. Pregunta número 49. ¿Qué energía cinética alcanzará un cuerpo de 20 kilogramos si posee una velocidad de 5 metros sobre segundo? Concepto de energía cinética. Recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, la masa es de 20 y la velocidad de 5 metros sobre segundo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No se les olvide ese cuadrado. ¿Ok? Entonces, ingresando datos, un medio de la masa, si la masa es de 20 kilogramos, la mitad de eso son 10 kilogramos. Eso por la velocidad al cuadrado. La velocidad es de 5 metros sobre segundo. Entonces, 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Desarrollamos, eso es un 10. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, que nos da 25. Esto es en joules. Y finalmente 10 por 25 nos da 250 joules, que viene en el inciso A. Ahora, mucho cuidado, no se les olvide el cuadrado. Y sobre todo, si no se acuerdan de la ecuación, recuerden, hay que repasarla, hagan planas de la ecuación, pongan energía cinética y su ecuación. Energía cinética, su ecuación. Energía cinética, su ecuación. ¿Ok? Entonces, continuamos. Pregunta número 50. La pregunta número 50 nos dice: dos masas M1 y M2 se atraen con una fuerza F cuando están separadas a una distancia D. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas se reducen a la tercera parte? Esto habla de ley de gravitación. Ley de gravitación. Perdón. La ley de gravitación, ¿ok? Recuerden, la ley de gravitación es aquella que habla de fuerza
y distancia al mismo tiempo. Ahora, nos preguntan de la relación entre fuerza y masas. Recuerden que la relación entre fuerza y masas es directa. Es decir, si la fuerza aumenta, la masa debe de aumentar. Pero si la fuerza disminuye, las masas tienen que disminuir. En este caso, ¿qué está sucediendo? Las masas se reducen. Las masas se reducen, la fuerza debe de reducirse. Ahora, pero ¿en cuánto se van a reducir? Mucho cuidado con esta parte. Recuerden que es una proporción directa, pero cuadrática. La relación es cuadrática, es decir, un número elevado al cuadrado. En este caso nos están diciendo que se reducen a la tercera parte. Tercera parte para la masa implica 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Entonces la fuerza se va a reducir en un factor de 9. 9 veces, porque es una dependencia cuadrática. 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, buscando eso en las opciones a respuesta, una fuerza que se reduce 9 veces se encuentra en el inciso A. Mucho cuidado con esta dependencia cuadrática. Siguiente pregunta, pregunta 51. ¿Cuál es el peso de un cuerpo en la Tierra que posee una masa de 50 gramos? Concepto de peso, ya lo mencionamos anteriormente. Peso es masa por gravedad, pero algo muy importante, la masa debe de estar en kilogramos. En esta ocasión, el dato que les dan está en gramos. Ese dato no nos sirve. Tenemos que convertirlo a kilogramos. Y para convertirlo a kilogramos, pueden hacer una sencilla regla de 3 donde digan 1000 gramos es 1 kilogramo, 50 gramos, ¿cuántos kilogramos son? Que eso va a equivaler a dividir este valor entre 1000. Por lo tanto, el cálculo de peso será 50 entre 1000, 0.05 kilogramos por la gravedad, que para fines prácticos, dado que las opciones a respuesta son muy diferentes, podemos tomar 10 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicando 0.05 por 10 nos da 0.5 newtons, que buscando el resultado más cercano se encuentra en el inciso D. Continuamos. Siguiente pregunta. Una bola de boliche se sube a 3 metros de altura en diferentes casos, como lo muestra la figura. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Y las opciones hablan de concepto de trabajo. Por lo tanto, analizamos. Nos dice
sube. Eso habla de un movimiento vertical. El movimiento vertical, trabajo es masa por gravedad por altura. ¿Qué sucede en este caso? Esta bola de boliche es la misma para todos, es decir, la masa es la misma para todos. Después tenemos a la gravedad. Todos están en el mismo planeta, por lo tanto, para todos tenemos la misma gravedad. Y finalmente la altura. Pero nos están diciendo, que para todos la altura es de 3 metros. 3 metros para este, 3 metros para este, 3 metros para este. Es decir, todos tienen la misma masa, todos tienen la misma gravedad, todos tienen la misma altura. Por lo tanto, en todos los casos, el trabajo, es igual, es el mismo. No depende de qué hicimos para llegar a esa altura, solo nos interesa la altura en sí misma. Por lo tanto, buscamos cuál de las respuestas habla sobre el mismo trabajo, igual trabajo, y en este caso se tiene que la respuesta es el inciso D. En todos los casos se efectúa el mismo trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la potencia de un elevador que lleva una carga de 700 kilogramos hasta una altura de 12 metros en 6 segundos? Concepto de potencia. Sabemos que potencia es trabajo dividida tiempo. Trabajo y tiempo. Si tenemos el tiempo, ahí está, 6 segundos. Lo que no tenemos es el trabajo, pero se trata de un elevador. Eso es un movimiento vertical. Y acabamos de ver en el ejercicio anterior que el movimiento vertical, el trabajo es masa por gravedad por altura. Entonces aplicamos eso aquí. Trabajo, masa por gravedad por altura. Eso dividido entre tiempo. Hacemos el cálculo. La masa, 700 kilogramos. 700. La gravedad, la gravedad, si nos damos cuenta en nuestras opciones a respuesta, hay valores cercanos. Por lo tanto, no vayan a cometer el error de hacer la aproximación a 10 porque pueden incurrir en un error. Entonces, 9.8 de gravedad. 9.8. La altura que nos están dando, la altura es de 12 metros, entonces por 12, y todo esto dividido entre 6, que es el tiempo. Recuerden que ustedes pueden multiplicar todo lo de arriba y después hacer la división, o percatarse que si ustedes hacen 12 dividido 6, 12 dividido 6, tenemos un factor de 2. 12 entre 6 es 2. Y entonces todo se reduce a multiplicar. 700 por 9.8 por 2. Que en esta ocasión lo voy a hacer aquí arribita. 9.8 por 700. 0 por lo que sea 0, 7 por 8, 56, llevamos 5, 7 por 9, 63 y 5, 68, una cifra decimal de 9.8, ahí está, y luego esto hay que multiplicarlo por 2, y entonces 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, llevamos 1, 2 por 8, 16 y 1, 17, llevamos 1, 2 por 6, 12 y 1, 13, una cifra decimal, ahí está. Nuestro resultado, 13.730
13.720, que buscando las opciones a respuesta se encuentra en el inciso D. Entonces, mucho cuidado en esta cuestión de la gravedad igual a 10, porque se puede ocurrir en un error. Y recuerden, eso solo se puede hacer si las opciones a respuesta son lo suficientemente diferentes. Pregunta número 54. La energía cinética se define como la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo debido a su movimiento. Por tanto, dicha energía, entonces hay que recordar energía cinética, ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Aquí está, aquí se encuentra, miren, aquí está, lo hicimos, es aplicarlo, aquí lo volvemos a escribir. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Masa y velocidad son los dos conceptos de los que trata la energía cinética. Por lo tanto, si buscamos en las opciones a respuesta, la única que menciona masa y velocidad se encuentra en el inciso C. Siguiente pregunta. Dos niños del mismo peso se balancean cada uno en un columpio. En un determinado instante ambos se encuentran a la misma altura, pero en extremos diferentes, como lo muestra la figura. La pregunta es cómo son las energías potenciales EP de cada uno. Una vez más recordemos, la energía potencial es masa por gravedad por altura. Los niños se encuentran a la misma altura y más aún tienen el mismo peso, que en esencia es la misma masa porque se encuentran en el mismo lugar con gravedad. Por lo tanto, como tienen la misma masa, la misma altura y la misma gravedad, la energía potencial del niño A es igual a la energía potencial del niño B. Por lo tanto, podemos reducir las opciones a respuesta a dos. Esta y esta, el inciso A y el inciso C. Pero muy importante, recordemos, que la energía potencial solo será cero si los niños se encuentran en el suelo, pero no porque están a una determinada altura, o bien cuando están en el espacio exterior, sin gravedad. Pero si suponemos que los niños no están en un columpio en el espacio, pues claramente la gravedad no es cero. Por lo tanto, no puede ser cero. Eso quiere decir que la respuesta al ejercicio es el inciso C. Energías potenciales iguales, pero diferentes de cero. No cero, diferentes de cero. Y finalmente tenemos la pregunta número 56, que nos dice: los rayos cósmicos son partículas con carga eléctrica que al interactuar con el campo magnético terrestre chocan directamente con la Tierra. No. Interactúan con el campo magnético. Esta ya no las están descartando. ¿Son desviados por el núcleo interno de la Tierra? No. Interactúan con el campo magnético, lo más externo del planeta. ¿Pasan a través de la superficie terrestre hasta impactarla? No. Nos dice que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Inciso D. ¿Son desviados por el campo magnético terrestre cambiando su dirección? Sí. La misma pregunta nos está descartando las opciones. Les están diciendo interactúan con el campo magnético, no pueden pasar directo, no pasan directo, no son desviados por el núcleo, porque eso implica que pasan directo y no, están interactuando. Por lo tanto, la respuesta al inciso D. Y nada más como breviario cultural, esto de aquí es lo que permite la formación de las auroras boreales y las auroras australes. Esos bonitos fenómenos de la interacción de los rayos cósmicos con el campo magnético de la Tierra. Entonces son todas las preguntas, de área 1, y ustedes deben de cotejar, compañeros de área 2, área 3 y área 4, con
las preguntas de su área de acuerdo a la tablita. Entonces, sin más por el momento, cualquier duda o cualquier inquietud, recuerden, podemos checarlo en clase o si no quieren pueden venir a los talleres y hacer sus preguntas en los talleres. Entonces, será todo, jóvenes. Cuídense y que tengan un excelente estudio.